Respetado tutor, respetados compañeros, muy buenas, un cordial saludo a todos. A continuación voy a hacer la exposición de la propuesta para el caso referente a la minería ilegal en nuestro país. Mi nombre es Juan Felipe Lopera y vamos a proceder con la exposición. Sustentación del proyecto: Juan Felipe Lopera Jiménez. Mi grupo es el 10 20 21 44, pertenezco al SEAD Medellín y soy estudiante de tecnología en producción animal y curso el primer semestre. Actualmente vivo en el municipio de Entre Ríos, en la región norte del departamento de Antioquia. Como les venía diciendo, vamos a hablar de la minería ilegal en Colombia y la propuesta que personalmente hago para la solución de este problema. Y vamos a hablar un poco acerca de la minería ilegal en Colombia. La minería ilegal en Colombia tiene sus orígenes en la época de la colonia, cuando recién llegaron los conquistadores españoles a nuestro territorio. Ellos, al ingresar a nuestro territorio, lo primero que hicieron fue apoderarse de los recursos que en ese entonces había. Principalmente los metales preciosos como el oro. La población aborigen hacían explotación minera artesanal y para todos es bien sabido el respeto que tenían nuestros ancestros por la madre tierra, que poco a poco pues se ha ido perdiendo. Sin embargo, empezó el exterminio de la población aborigen, presentando una reducción de esta población. Esto trajo consigo una consecuencia, y es que al reducirse la población aborigen, los colonizadores empezaron a introducir mano de obra de esclavos africanos. Continuaron con la explotación de los recursos y trataron de implementar un sistema de regalías, el cual tomaron del Imperio Romano, que consistía en dar algunas prebendas a los territorios o a los dueños de las tierras donde se realizaba la explotación minera. En 1863, mucho tiempo después, esto duró mucho tiempo este tipo de explotación en estas condiciones. En 1863, la Constitución del Río Negro, se da paso a la legislación minera de los Estados Unidos de Colombia. Ahí podemos ver que se implementa el registro minero. Con la implementación de este registro tenemos que para 1860 más o menos había un total de 106 minas registradas, o sea 106 minas legalmente constituidas, pero no se tienen en cuenta acá las otras explotaciones que se tenían de manera ilegal, con mayor predominancia en las zonas de Antioquia y sur de Bolívar. Luego, en 1886 se hace una reforma constituyente para poder ejercer un control minero en la República de Colombia. Ya no es Estados Confederados o Estados Unidos de Colombia, sino República de Colombia, legalmente ya constituida como república. Continuamos. En el siglo XX ingresan las primeras compañías mineras al país, o sea, compañías multinacionales. El país o la nación o los presidentes de la época, en su afán de captar recursos y de incrementar el Producto Interno Bruto del país, permitieron el ingreso de capital extranjero y de algunas compañías multinacionales para la explotación de recursos minerales. Sin embargo, se realizaron ineficientes mecanismos de control, no hubo el suficiente control para legalizar estas explotaciones mineras y para blindar o proteger el medio ambiente de una manera adecuada. ¿Listo? La falta de regulación minera, ¿qué produjo? Como estas compañías demostraron que se podía obtener dinero con la explotación de los recursos naturales y minerales del país, se incrementó de manera ilegal e irresponsable la producción y la extracción de minerales en todo el territorio nacional. Este crecimiento desproporcionado y desorganizado se presentó hasta 1980. En 1988 se crea el Código Minero Colombiano. Este se crea a partir del decreto de ley 2655 y donde se exponen los conceptos para la explotación ilícita de los minerales en el país.
Ahí se crean las normas, las leyes, los estamentos, los protocolos y todo lo referente a la normatividad vigente en el territorio nacional. Continuamos. En nuestro tiempo tenemos desde el año 2009 al 2011 tenemos una afectación de la actividad minera en 400 municipios de todo el territorio nacional, con un 44% de los municipios afectados. Los departamentos afectados en general fueron los más afectados es donde la presencia del gobierno es nula. ¿Me dice cuándo? Por ejemplo, el departamento de Chocó, donde la presencia del Estado ha sido ninguna, tenemos una afectación del 100%, al igual que en La Guajira. Sabemos que en La Guajira está la mina más grande de carbón a nivel mundial, de carbón mineral. Zonas también como el Magdalena, Córdoba, Bolívar, Atlántico. En estas zonas, extracción de materiales como níquel, principalmente. Y ya en la zona céntrica, lo que es el departamento de Risaralda y Antioquia. Risaralda con un 91% y Antioquia con un 85%. Cauca y Valle del Cauca con una afectación del 90% en todo el territorio de la minería ilegal. Esto trae una consecuencia grave que se está viendo ahorita, y es que la minería ilegal es fuente de financiación de grupos armados en nuestro territorio. ¿Listo? Y eso nos está creando un problema de orden público gravísimo, además del problema que se está presentando con la afectación al medio ambiente. Sin embargo, la minería, si se realiza de forma responsable, tiene ciertas ventajas. Por ejemplo, desarrollo económico de las comunidades, oportunidades de trabajo para los individuos, inversión social, desarrollo de la infraestructura por la utilización de las regalías. Todo esto incrementa la comunidad de vida de las comunidades. El ingreso de estos capitales, de tecnologías y de una minería responsable puede ser beneficioso en cierto modo para las comunidades y en sí para el territorio colombiano. Pero si se hace de una manera irresponsable, si no se ejercen los controles adecuados, que es lo que actualmente se está viendo, tenemos que las afectaciones son varias y catastróficas: la destrucción de ecosistemas y fuentes hídricas, la contaminación de aguas superficiales y subterráneas, la deforestación, un desequilibrio social por la incursión de grupos armados, corrupción, afectaciones a la salud pública, afectación al orden público y a la tranquilidad. Todas estas desventajas, esto es lo más palpable en este momento en nuestro territorio, en Colombia y en Antioquia. Las ventajas que podemos observar son ningunas prácticamente. Continuamos. En contexto, Colombia pierde control sobre los recursos minerales de su territorio. Las fuentes hídricas están desapareciendo y las pocas que hay están siendo contaminadas. Y recordemos que Colombia está entre los 5 primeros países que tienen mayor cantidad de recurso hídrico en el mundo, y no lo estamos valorando, no lo estamos sabiendo cuidar. Las comunidades son víctimas de desplazamiento. Estos grupos, al margen de la ley, en su afán de enriquecerse, de conseguir dinero, de financiarse, están creando desplazamientos forzados, están extorsionando, asesinando. Entonces se nos está convirtiendo en un problema social, y los recursos naturales y los ecosistemas han ido poco a poco desapareciendo. Entonces, como ya tenemos el contexto de la problemática, vamos a plantear desde mi opinión personal, con base a los recursos estudiados, al componente pedagógico, a las unidades y a los temas del curso, nos permiten dar una serie de soluciones a esta problemática. Una alternativa de solución para el caso propuesto, para mí, que es muy importante, desafortunadamente sin plata no hay nada. Entonces, la inversión económica debe ser mayor. ¿Para qué esta inversión económica? Para fortalecer las corporaciones regionales, para hacer inversiones en tecnología y en contratación de más y mejores profesionales. Esto debe ir apoyado con las fuerzas del Estado, garantizando la presencia del Estado en las comunidades más vulnerables. Y se puede recurrir a una inversión económica con la cooperación internacional.
también fortaleciendo leyes y normas que hay actualmente, pero que sean más fuertes y que verdaderamente sí se cumplan. Las veedurías ciudadanas, esto es una alternativa de control, pero entonces ¿qué falta con estas veedurías ciudadanas? Si hacemos un ingreso, una inversión económica más alta, estas veedurías ciudadanas pueden estar en constante capacitación de sus individuos o de sus actores. Se les puede facilitar más y mejores herramientas legales para que ejerzan un mayor control sobre la explotación minera en sus territorios. Deben de disfrutar de autonomía y fortalecimiento de sus comunidades, y estas veedurías ciudadanas deben de resolver en común acuerdo con las comunidades afectadas las explotaciones que permitirán hacer en sus territorios. Los acuerdos que se pactan con las comunidades y las empresas multinacionales, los que van a ejercer la minería, deben de ser respetados, y se debe limitar la inversión extranjera con fines de explotación mineral y de recursos no renovables. En nuestro país hay cantidad de sectores productivos. Entonces, ¿qué necesitamos? Que estos sectores también reciban inversión de capital extranjero, en el agro, en la industria, los textiles, la confección, etc. Entonces, Colombia es un país, para solucionar estos problemas Colombia es un país que realiza esfuerzos verdaderos para contrarrestar los daños al medio ambiente. De hecho, ha adoptado algunas políticas internas y algunas con apoyo y cooperación internacional. Pero debe aprovechar la globalización para hacer convenios y tratados que nos permitan tener más apoyo en la implementación de proyectos de desarrollo sostenible. La minería actualmente se está considerando como una alternativa. Espera. Bueno, qué pena con ustedes, presentamos una pequeña interrupción por fallas técnicas. Ya voy a terminar con la exposición de la propuesta. Entonces, como les decía, que la minería actualmente está considerada como una alternativa de introducción de capital extranjero al país, pero este capital se puede captar también en otros sectores productivos, como el agro, la industria textil, manufactura, entre otros. Y por último, en cuanto al otorgamiento de las licencias, o sea, debe haber mayor restricción y mayor control para emitir estas licencias. O sea, hay un proceso, hay una afectación de corrupción total en todos los estamentos del país, e incluso la minería no es exenta de ello. Entonces, ¿qué está pasando? Se están otorgando títulos mineros a diestra y siniestra, favoreciendo intereses personales y sin tener en cuenta las afectaciones a las comunidades. Se debe hacer énfasis en proteger, por ejemplo, los páramos, las áreas arqueológicas, los bosques naturales, las fuentes hídricas, los territorios indígenas, etc. Esto es donde más se debe ejercer control para no implementar procesos de minería o de extracción de recursos en el territorio. Esta es la bibliografía que se consultó para el desarrollo de las actividades, y ahí ya terminamos con la exposición. Les agradezco mucho su atención y espero les haya gustado mi aporte. Hasta la próxima. Hasta luego.